aire. O sea que nosotros no estamos dando manotazos al aire y tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Desde hace varios años Dios nos ha venido hablando. El hermano Ramón anunció que vamos a cumplir 37 años. Y yo le doy gracias a Dios por esos 37 años que Dios nos ha permitido enseñar la Biblia. Algunos hermanos creen que solo los que estamos aquí somos, pero enseñamos a miles de hermanos a través de el ministerio, o sea que nos toca visitarlos. Cuando ustedes no me ven por aquí es que ando visitando a hermanos que un día Dios nos permitió compartirles esta palabra y que ellos la han abrazado. Así que cuando no estoy aquí estoy en México, y cuando no estoy en México estoy en Sudamérica, y si no estoy en Sudamérica estoy en Washington, y si no estoy en Washington estoy en Centroamérica, y si no estoy en Centroamérica en alguna isla. Pero ya saben que el Señor me manda a predicar a todas partes. Y yo le doy gracias a Dios por ello. En nuestro último servicio misionero nos estuvo predicando un hermano pastor de Cathedral City, allá con el hermano Bran, y nos estuvo motivando para que siempre nuestro corazón sea para llevar la palabra a donde Dios nos mande. Ellos les toca animar pastores y lo mismo me toca a mí, animar pastores y llevar la enseñanza del Señor, ¿verdad? El Señor tiene operando evangelistas, pastores y maestros edificando, ¿verdad? Tenemos que entender cómo es que Dios ha fundado su iglesia. Y antes de predicar hoy quería darles ese pensamiento de cómo es que debemos de tener con claridad en nuestra mente cómo es que Dios trabaja su casa, su iglesia. Para que uno no se confunda, uno debe de comparar la iglesia con una casa. La iglesia es una casa, y esa casa tiene terreno y tiene fundamento. Pero esa casa tiene terreno, tiene fundamento, tiene paredes, tiene columnas, tiene techo. Entonces noten cómo funciona Dios, porque hoy día hay mucho engaño acerca de la iglesia, mucho engaño. O sea que la palabra de Dios misma dice que Dios les iba a mandar un espíritu de error a muchos siervos para que no instruyan bien a la iglesia y los hermanos nunca conozcan la verdad con su pureza. Pero si ustedes quieren saber bien clarito, de acuerdo a la Biblia, cómo es la iglesia es una casa. Entonces esa casa, primero que todo, para hacer una casa, tiene que haber un terreno. Si usted no tiene un terreno, usted no puede fincar una casa. Usted lo primerito que tiene que adquirir para fincar una casa es un terreno, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque no puede decirme a mí, fíjese hermano que voy a fincar una casa. Y yo le digo, ¿en dónde? Pues todavía no tengo el terreno. No, cuando usted me hable a mí de fincar es porque usted ya tiene su terreno. Amén. Entonces, debemos de saber cuál es el terreno de la iglesia. Porque ya tenemos el fundamento. El fundamento son los apóstoles y profetas. ¿Cuántos dicen amén? El fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Oigan bien eso. Amén. Apóstoles y profetas, fundamento. ¿Cuántos fundamentos se echan en una casa? Solo uno. Dice que el fundamento es los apóstoles y profetas y la piedra angular, Jesucristo. Amén. Entonces, hoy día muchos engañan a la gente. Muchos cristianos están engañados porque en el tiempo de nosotros ya no hay apóstoles. Por eso cuando a mí siempre me dicen, hermano, es que usted es un apóstol. No, Señor, le digo.
no existen, pero ustedes saben que hay muchos apóstoles hoy día. Muchos se llaman apóstoles. Desde el principio de la Biblia dice que los probaban y los hallaban mentirosos. Porque después de los apóstoles del Señor, que Él usó como fundamento, ya ahorita la cosa es diferente. Ahora solo funcionan porque hay que levantar paredes, hay que poner techo, pero ya hay fundamento. Y los apóstoles y profetas, ya está el fundamento. El terreno lo desconocen muchos hermanos, porque el terreno para edificar la iglesia es la ciudad, la ciudad. No hay otro terreno, pero los hombres han levantado sobre un fundamento y han dicho que el terreno de ellos es bautista, el terreno de ellos es metodista, el terreno de ellos es pentecostal, el terreno de ellos... Noten qué error tan grande hay para levantar la iglesia hoy día. Y por eso los hermanos no tienen un concepto bíblico de lo que es la iglesia. La iglesia es una casa, el terreno donde se levanta la iglesia es la ciudad. Por eso ustedes leen, escribe a la iglesia en Éfeso, escribe a la iglesia en Filadelfia, escribe a la iglesia en Ontario. Nosotros no podemos tomar otro terreno para levantar aquí la iglesia más que Ontario. Por eso esta es la iglesia del Señor en Ontario. En Ontario. No somos bautistas, ni pentecostales, ni presbiterianos. Todo eso es terreno equivocado. El terreno correcto es la iglesia en Ontario. Y el fundamento es los apóstoles y profetas con Cristo como la piedra angular. Pero hay que levantar paredes y hay que poner techo. Y para eso usa Dios a los evangelistas, pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Esos son los tres que están operando hoy día para que la iglesia sea edificada. Cualquier hermano que se llama apóstol, él está fuera de contexto. Amén. Fuera de contexto. Pablo dice en Efesios, y él mismo constituyó a unos apóstoles y profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces no nos confundamos. Cuando los hombres se ponen títulos, pobrecitos, porque ellos mismos se están poniendo títulos que Dios no les autoriza, porque casualmente pasaron casi 2000 años para que los hermanos empezaran a llamar apóstoles, cuando ningún siervo de Dios durante 2000 años se llamó apóstol, hasta en 1900, que un hermano dijo que Dios le había revelado que habían apóstoles y por eso es que la Biblia pone requisitos para los apóstoles. Dice que tenían que haber estado con Cristo y lo tenían que haber visto resucitar. Amén. Entonces, por favor, a veces por ahí algunos me dicen apóstol y yo les digo, no soy apóstol, yo soy pastor. Y es más, si no me quiero llamar pastor, anciano entre vosotros. No solo Ramón, yo también. Anciano entre vosotros. Pablo, anciano entre vosotros. O sea, pero sí la Biblia habla de sujetarnos a nuestros pastores, obedecer a nuestros pastores. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Y el pastor es un siervo que no impone, pero los hermanos nos sujetamos por amor. Por amor. Usted se sujeta al pastor porque dice sujetaos a vuestros pastores, pero por amor. Así que yo le agradezco a todos aquellos que a veces me avisan y me dicen, pastor, voy a salir, que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Otros dicen, mejor que me regañen que pedir permiso. No, usted no tiene que pedir permiso, usted solo por amor, sujétese, solo por amor. Por amor es que usted tiene que decir, pastor, mire, estoy haciendo esto. Pastor, mire, estoy haciendo, por amor, porque nos debemos sujetar. ¿Qué les parece que yo no dijera a dónde voy? Y que ustedes vinieran un día y el pastor, pues dice Ramón, pues no sabemos a dónde se fue, pero que nos predique el hermano Carlos.
No sabemos a dónde se fue, pero que nos predique fulano de tal. Que nos predique Iván. No, yo mismo tengo que informarles a dónde ando y qué ando haciendo, porque yo me sujeto a ustedes. Somos sujetos mutuamente. Entonces, por favor, antes de predicar, quería que tengan un concepto claro de la iglesia, porque hoy día muchos cristianos no tienen un concepto claro de la iglesia. La iglesia es una casa, el fundamento, dice Pablo, que es los apóstoles y profetas, con Jesucristo como la piedra angular, y los ministerios que Dios usa para estarla edificando es evangelistas, pastores y maestros. Amén. Entonces, con eso ya en mente, hasta ahorita empiecen a grabar el mensaje. Amén. Entonces, el mensaje ahorita es que estamos en Éxodo. Y la carga que yo tengo con todos ustedes, al predicar cada libro de la Biblia, es que ustedes pongan mucha atención porque todos los aspectos prácticos de nuestra vida cristiana están en el Antiguo Testamento, nuestros aspectos prácticos. O sea que hay una manera que nosotros debemos vivir y esa manera está en figura, no está en letra simple, no está en la letra de blanco y negro, no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no nos explican, ahí solo nos dicen, ahí nos dicen que seamos santos, ahí nos dice que seamos verdaderos, honrados, espirituales, que seamos esforzados, pero no nos dicen cómo, solo nos piden. Dice que seamos transformados, pero no nos dice cómo. El Antiguo Testamento es la explicación para que tú logres ser un vencedor que te pide el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estar tocando 3 pasajes hoy. Vamos a ir a Éxodo porque estamos hablando del agua viviente, el agua, pero queremos, antes de hablar del agua, escuchen bien, antes de hablar del agua, porque después vamos a hablar del agua. Ahorita estamos hablando de la roca que dio el agua. Amén. Pero después vamos a hablar del agua. ¿Se acuerdan que hablamos del maná con todas sus características? También tenemos que hablar del agua con todas sus características, porque en la Biblia el agua es muy importante. El agua, la Biblia habla mucho, mucho, mucho del agua. Y habla de beber también. Dice la palabra de Dios que a todos nos dio Dios un mismo espíritu y una misma bebida. Entonces estamos aprendiendo en Éxodo y vamos a leer en Éxodo 17 del 1 al 7 y vamos a leer en Números 20 del 1 al 13. Dani me hizo una pregunta la semana pasada. Hermano Carrillo, ¿y no nos va a hablar un poquito de que por qué Moisés le pegó a la roca? Ya en la célula hablamos un poquito y se gozaron los hermanos cuando les di la enseñanza de que por qué Moisés le pegó a la roca. Y vas a darte cuenta, primero sí le dijo Dios que le pegara, pero después le dijo que le hablara. Y resulta que Moisés le pegó la primera vez, pero la segunda vez le pegó 2 veces. Y entonces vamos a ver qué significa pegarle a la roca 2 veces. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Dijimos que vamos a hablar del agua, pero no con sus características, sino que Dios lo prueba a uno siempre, llevándolo a donde no hay agua. Yo quiero que ustedes se den cuenta de eso, que Dios siempre nos va a probar llevándonos a donde no hay agua. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Casi siempre que tenemos sed, murmuramos contra los líderes. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán.
Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, dígalo conmigo. Y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, o sea que ni siquiera creían que Dios estaba con ellos, mire, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quiero que ustedes se den cuenta que este incidente sucedió cuando el pueblo de Israel apenas tenía 2 años de haber salido de Egipto. Ahí tenían 2 años de haber salido de Egipto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hubieran actuado ustedes? El mensaje anterior al anterior, yo dije que habían 7 hechos sobresalientes en nuestra vida cristiana. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud, lo hizo atravesar el Mar Rojo, lo llevó a la experiencia de Mara, donde había agua amarga. Amén. Lo llevó a Elim, los llevó al desierto de Sin. Bueno, ¿cómo hubieran actuado ustedes 2 años después de haber visto la mano de Dios moviéndose poderosamente, ayudándolos, sacándolos adelante, haciendo milagros para ustedes? Les abrió el Mar Rojo, ustedes pudieron ver que Faraón y todos sus servidores se quedaron ahogados en el mar. ¿Cómo hubieran actuado ustedes si Dios mismo los está guiando y los lleva al momento de que no hay agua otra vez? ¿Cómo creen que hubiéramos actuado? ¿Cómo? Igual que ellos. Ustedes sí se conocen. Ya no les puedo poner trampa, ¿verdad? Usted dice, el hermano pastor ya sabe lo que vamos a hacer. Hubiéramos actuado igual. Miren qué tremendo es uno. O sea que yo lo que quiero decirles a ustedes es de que Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer portentos, señales, maravillas, y de repente hasta sentimos que ni está con nosotros. Cuando falta el agua, pues. Ahora, la falta de agua, ¿cómo la podríamos aplicar? Si el agua representa la vida, representa la palabra, sí, pero lo que quiero decirles es que la falta de agua nos puede pasar aún estando aquí adentro de la congregación. O sea que yo quiero que nos conozcamos más, así como me dijo, actuaríamos igual, pues conozcámonos más. Hay momentos en la vida de la iglesia que nada nos satisface. O sea que nosotros, nuestra naturaleza de inconformidad todo el tiempo está con nosotros. O sea que es nuestra carne, pues. Entonces aprendamos a conocernos porque las experiencias están escritas ya. Nosotros vamos a poder recibir beneficios de Dios, Dios va a hacer milagros con nosotros, Dios va a hacer portentos, maravillas, pero cuando nos falte agua nos vamos a sentir hasta enojados con el pastor. Porque ahí dice que enojarse con el líder es tentar a Dios. Ellos tentaron a Dios y empezaron a decir esto y aquello. Pero ¿qué le había dicho Dios a Moisés? Que golpeara la roca para que le saliera aguas. Entonces este viaje lo vamos a hacer juntos, porque resulta que aquí habemos pueblo y líderes. Pueblo y líderes. El pueblo es el pueblo de Israel, los líderes son Moisés y los ancianos que acompañan a Moisés, porque le dijo, llévate a los ancianos. Ahora, vean por favor, porque está escrita la lección para nosotros. Está para ustedes y está para mí. Ustedes se van a enojar conmigo en determinado momento porque sienten que el mensaje no los está satisfaciendo o no los está mitigando de su sed. Y entonces van a preguntarme, bueno, hermano Carillo, ¿qué pasó? Que no tenemos agua, ¿para qué nos trajo a morirnos aquí? ¿Verdad? Entonces yo les voy a decir,
enojado, ¿verdad? Yo no sé qué aquí todavía no me enojo tanto porque son 2 años, pero los voy a llevar 38 años después. Cuando Dios llamó a Moisés, él tenía 80 años. Ahora imagínense ustedes, 38 años después, ¿cuántos tenía Moisés? 118, él se murió de 120. Vámonos pues, para que aprendamos, porque resulta que 38 años después tenemos que ver cómo están ustedes y cómo estoy yo. Aleluya. Vámonos a números pues, números, y vamos a leer en capítulo 20, números 20, y vamos a leer versículos del 1 al 13. Yo sé que ustedes están viajando conmigo. La experiencia de ustedes ahí está. Ustedes murmuraron cuando empezamos el viaje. Yo pues le pegué a la roca porque me dijeron que le pegara. Y eso significa que Cristo es la roca y que al pegarle era matarlo. Iba a la cruz del Calvario y por eso cuando él estaba en la cruz del Calvario un soldado le abrió el costado y le salió sangre y agua. ¿Ok? Muy bien. 38 años después, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Ahí se murió la primera. Ya ahí se murió María, que criticaba mucho al líder. Amén. Ya aquí por lo menos ya no traigo a mi hermana, a la María. Aquí a los 38 años se me murió la María. Ahí está. Y la María siempre andaba peleando conmigo, aleluya. Dice, y ahí fue sepultada. Pero lo más tremendo, que ya se andaba muriendo Aarón y Moisés también. Sigamos leyendo. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. 38 años después ustedes todavía van a estar enojados con Moisés y con Aarón. O sea, con Gilberto y con Ramón, o con el Gilmar. 38, el otro año tenemos 38. Así que ahí está nuestra fotografía. Amén. Ahora dice el 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos fíjese, 38 años después. We are still the same. We are still the same. Todavía somos carnales, todavía nos quejamos, todavía. Pero van a notar algo diferente a hace 38 años. Hace 38 años Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. La golpeó, salieron aguas, ahí está la enseñanza de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para que de él salga la sangre que nos limpia de todo pecado y la vida del Espíritu Santo sea transmitida a nosotros. Verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Fíjese, no se les olvidaba, hacía 38 años que los había sacado. O sea que Dios hace 38 años te sacó del mundo y todavía andas murmurando. Fíjate. Conoce a los hermanos, pues. Ahí están los hermanos. Esos son los hermanos. Y van a verme a mí ustedes 38 años después. Para traernos a este mal lugar, no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron a Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. O sea que los pastores muchas veces no hayan qué hacer, hermano, con la demanda que hay del pueblo, porque el pueblo es una presión para el pastor todo el tiempo. Siempre están encima, es que el pastor, ¿verdad? El pastor tiene la culpa, dice Gilda. Número 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. La ley, ¿va? La vara es la ley. Toma la vara. Y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y háblale a la peña. 38 años después, no había que pegarle a Cristo, si ya le habían pegado. Ahora, noten ustedes, porque aquí vamos a aprender algo bien fuerte. Vamos a aprender del pueblo y de los pastores. Porque a los pastores,
que hacen esto, Dios no le permite nunca meter al pueblo a disfrutar a la tierra prometida. El trabajo de un pastor, hablando la mera neta, es que un día ustedes disfruten la tierra prometida. La carga de un pastor es que un día ustedes disfruten a Cristo totalmente. Eso es meterlos a la tierra prometida, porque la tierra está llena de enemigos. Y hay que vencer a todos los enemigos para disfrutar la tierra. O sea que no es fácil poseer a Cristo totalmente. No es fácil vivir una vida cristiana con victoria sobre el enemigo. No es fácil. Y la carga de Moisés, que es el pastor, tiene que ser meter al pueblo a que disfrute a Cristo en plenitud. Hermano, yo me sentiría derrotado si usted no está siendo transformado por Dios. Yo me sentiría derrotado. Pero yo confío en Dios que aunque sea una pizca está haciendo Dios en usted. Aunque sea alguito está haciendo Dios en usted. Aunque sea algo lo está transformando Dios a usted. Me sentiría muy frustrado si yo supiera que Dios me diera un reporte y me dijera, fíjate que Quintana sigue kinder. Fíjate que Jorge sigue kinder. Fíjate que Tony sigue kinder. Yo me sentiría muy triste, pero me sentiría muy contento que Dios me diera un reporte. Y acuérdese que la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos darán cuenta de vuestras almas. Yo me sentiría muy triste que el Señor me mandara un reporte. Fíjate que Edith tiene una C. Tiene una C, una B. No, el Señor quiere que tenga una A. Una A. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Háblale a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora. Fíjese que Dios estaba probando a Moisés porque jamás el pastor tiene que decir así. El pastor nunca tiene que decirle al Señor si él ya sabe quiénes son. Si yo me pongo a decirle a Dios que ustedes son rebeldes, ustedes ya saben lo que me va a pasar. ¿Qué me va a pasar? No los voy a meter a la tierra prometida. Entonces eso está escrito ahí para que yo no cometa ese error. Y estas fueron escritas para que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo. Miren aquí estaba Dios probando al pueblo y probando a Moisés. Dice, y reunieron y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Pero eso no era nada, mire lo que hizo ahora, mire el 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. En ese mismo momento, Dios se enojó con él. En ese mismo momento, Dios se enojó con Moisés. Porque Moisés está matando 2 veces a Cristo. Y Cristo solo una vez puede morir. Una sola vez. Al haber hecho esto, es tipo de un pastor que viola la palabra. Porque Moisés sabía que no tenía que pegarle a la roca 2 veces, tenía que hablarle esta vez, hablarle. Pero él estaba enojado porque el pueblo ya casi lo quería apedrear. Entonces, Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, ¿por cuánto no creísteis en mí? Mire lo que es creer en Dios. Creer en Dios, hermano, significa creer su palabra y no cambiarla.
Los pastores cambian la palabra y ellos no saben que al cambiarla, Dios no les va a permitir que metan al pueblo al disfrute de la tierra prometida. Si yo me quejo de la iglesia, si yo le pego 2 veces, que es cambiar el mensaje que ya está definido, porque si ustedes leen la Biblia, el Señor Jesucristo iba a morir una sola vez. Igual que nosotros, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Ahora, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Cuántos oran por mí? Si usted no ora por mí y en vez de orar por mí me critica por lo que predico y por lo que le digo, hermano, entonces Dios no me va a permitir meterlo a usted a la tierra prometida. Mi carga es que usted disfrute a Cristo totalmente y que usted se dé cuenta que yo no tengo derecho de quejarme ante Dios por usted. Ayer puse un pensamientito bien chiquitito, le dije: si usted me odia, yo soy su enemigo, pero de todas maneras Dios dice que ame a sus enemigos. Así le puse. Entonces, los pastores, en vez de que los critiquemos, debemos de orar por ellos. Y los pastores nunca debemos de quejarnos de ustedes. Amén. Eso es lo correcto, pero se dan cuenta que eso no está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento a mí me dice que procure con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero, que no tengo de qué avergonzarme, que trazo bien la palabra de Dios, pero no me dice cómo. Aquí me dice cómo. Aquí me da los detalles, aquí sí me abre, aquí me abre su revelación divina y me dice: mira, allá te pido que seas diligente, aquí te digo cómo es diligente, porque de una vez te pongo de ejemplo a Moisés. Ahora, ¿por qué Dios pone de ejemplo a Moisés? Porque aquí hay plenitud de palabra, aquí hay plenitud de interpretación, aquí usted puede ver múltiples asuntos. Porque Moisés es tipo de Cristo y Cristo no puede físicamente meter al pueblo a disfrutar, sino que tiene que ser Josué, que es tipo del Espíritu Santo. Pero si ustedes se dan cuenta, Dios aún las fallas de uno las usa para predicar el mensaje. Por ejemplo, ustedes me ponen a Jonás. Miren a Jonás. Jonás le dice a Dios: vete a Nínive y allá diles que yo voy a destruir Nínive. Y se va Jonás y dice: no, yo no voy a ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis. Y compra un boleto para Tarsis y se sube al barco de Tarsis, pero ¿a dónde llega? A Nínive. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó a Nínive, pero su desobediencia le sirve a Dios para predicar. Dice: como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y resucitará. Entonces, hasta las desobediencias de nosotros le sirven a Dios para dar un mensaje positivo. Amén. Así que con Él nadie gana. Él es el que gana. Dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y el último, el 13. Estas son las aguas de la rencía, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Así que el que ganó fue Él. El que ganó fue Dios. Él probó al pueblo y a Moisés. Pero el que salió ganando fue Dios. Ahora, noten ustedes, porque en todos estos asuntos es Dios el que guiaba al pueblo. O sea que Dios guiaba al pueblo a donde no había agua. Eso nos debe de ayudar a entender que Dios todo el tiempo nos va a probar para saber lo que hay en nuestro corazón.
si hemos de ser vencedores o hemos de ser personas derrotadas. Pero Dios va a producir todas las circunstancias para que tú seas probado. Nadie puede decir que fue el diablo el que lo llevó al pueblo a donde no había agua, ¿no? Cuando el pueblo llegó a la región donde no había agua, ellos contendieron con Moisés, tentaron a Dios, habían visto milagros, pero era Dios el que quería saber cómo actuamos nosotros cuando nos falta agua. ¿Cómo actuamos nosotros cuando somos probados? Eso es lo que le interesa a Dios. Y nos pone de ejemplo al pueblo de Israel y a sus líderes para que nosotros no actuemos en la misma manera que actuaron ellos. Ahora, cuando ellos actuaron bien, nosotros aprendemos una lección positiva. Si los siervos de Dios actuaban bien, por ejemplo, Dios pone a un José de ejemplo y lo trae, lo va guiando, lo va guiando, lo va guiando. Sus hermanos lo venden y no podemos decir que no era Dios el que estaba en el asunto. ¿Por qué? Miren, ¿qué quería Dios hacer con José? Quería que allá en el correr de los años ayudara a su pueblo. Pero para que él fuera el ayudador de su pueblo, miren todo lo que Dios tuvo que provocar. Provocó ira en sus hermanos y celos en ellos. Así que aún eso, aún los celos, fíjese, Dios los provoca porque va a hacer algo. Él va a hacer algo. A veces nosotros por eso es importante que entendamos que todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros, a los que amamos a Dios. Todo lo que te pasa en tu vida, porque a veces algunos hermanos vienen conmigo tan tristes con el pico caído. Hermano pastor, ¿qué será que a mí, hermano, me pasa todo? Una vez, ¿sabe qué le dije yo a un hermano que me dijo así? Yo quisiera que a mí me pasara lo que te pasa a ti, fíjate, porque yo sí entiendo, pero vos no entendés. Ya dije quién era. Sí, es que muchos no entienden muchos no entienden el propósito de Dios. Muchos no entienden el propósito de Dios. No entienden. Y quisieran que el pastor les quite el sufrimiento. Y el Señor a mí me dice, no, déjalo que sufra. Déjalo que sufra un poco. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no quita el sufrimiento. Él tiene un tiempo para quitarlo. Es necesario. O sea que todas las cosas que te pasan a ti es para ver qué hay en tu corazón. Es para saber si realmente tú vas a ser un vencedor. Amén. Entonces Dios va a provocar todas las circunstancias. Dios va a provocar todas las circunstancias. Hay mamás que, es que mi hija no me quiere. Algo está planeando Dios. Es que mi mamá no me quiere. Algo está planeando Dios. Está planeando una transformación para que tal vez en el correr de los años te encuentres con tu mamá y le digas, mamá, ahora sí, mamá. Ahora te puedo decir que no siento nada. No siento nada contra ti. Te amo con todo mi corazón. Un abrazo. Mire, algunos de ustedes todavía no están convencidos de que las circunstancias y los problemas de ustedes Dios los ha permitido. Yo estoy convencido 100%. ¿Se acuerdan ustedes de dos hermanos en la Biblia, en Génesis, Jacob y Esaú? Jacob y Esaú. Esos dos hermanos vivían en el mismo hogar. Uno era cazador, el otro era tranquilo, el otro vivía con la mamá haciendo comida. Ahí estaba tranquilo. Y Dios levantó celos entre ellos dos. Y Esaú, una vez que Jacob le pidió que le vendiera su primogenitura, se la vendió. Se la vendió. Y después que supo que su papá lo había bendecido a él, lo quiso matar. Quería matarlo.
¿Quién se puede imaginar que Dios estaba provocando una situación así porque tenía que mandar a Jacob lejos? Jacob no tenía que permanecer ahí en ese lugar porque entonces Dios no iba a llevar a cabo sus planes y tenía unos planes extraordinarios con él. Y para que los planes extraordinarios de Dios se pudiesen cumplir en Jacob, Jacob tenía que ser despreciado por su hermano y tenía que ser sacado corriendo y más huyendo que andando. Porque tenía miedo que lo matara su hermano y se tuvo que ir. Y ahora imagínense ustedes cuántos años le tomó. ¿Cuántos años le tomó? 14 de trabajo por 2 mujeres. Por una, que la que él no quería, pues, porque la que Dios le quiere dar a uno es gratis. En serio, él trabajó por una mujer que a él le gustaba. Cuando a uno le gusta una mujer, uno tiene que trabajar mucho. Ya se recuerdan de esos mensajes, ¿sí o no? Y que la factura es bien alta cuando uno se casa con la mujer que le gusta a uno, la factura es bien alta. Porque regularmente fracasan cuando el hombre quiere mucho a la mujer, va a fracasar. Pero cuando no la quiere, no, es que uno no se casa porque se quiere, sino porque está buscando una buena esposa. Muchos creen que para casarse tiene que amar a esa mujer y especialmente si se enamora del cuerpo de ella. Porque se tiene que enamorar de la parte interna de ella, lo que es ella internamente. Pero el precio es bien caro, bien caro. Tanto al hombre como a la mujer. La mujer que se casa con el hombre que le gustó, va a ser cara la factura. Por eso les digo yo a las muchachas, no se casen con el que ustedes quieren, cásense con el que las quiere a ustedes, el que las quiere a ustedes. Eso es diferente, pero no es clase de matrimonio. No estoy hablando de matrimonio, estoy hablando ¿de qué? ¿De qué va a ir? ¿De qué estoy hablando? De las circunstancias. Circunstancias, la factura a ti te salió cara, mijo. Mire, y es bien sincero, dice, yo sé. Aleluya, gloria a Dios. Todo está bien. Todas las circunstancias, no importando muchas veces que sean negativas, es Dios probándonos para ver cómo actuamos. Todas. Positivas, negativas, todas, porque Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Amén. Entonces Dios le llama a las aguas de la rencilla, porque ahí contendieron y Dios nunca se le olvida, al grado que en Ezequiel dice, y desde las aguas de la rencilla hasta tal lugar, tal distancia. Muy bien, me faltan 10 minutos, ¿verdad? Porque siempre cuando siento esta cosquillita es que me faltan 10, ¿verdad? 10 dice Eric, ahora él está en vez de Héctor. Fíjense que cuando llegamos a tales circunstancias, nosotros creeríamos que ya estamos capacitados para agradecerle a Dios. Cuando llegamos 38 años después, nosotros decimos, no hombre, yo 38 años después, yo creo que ya estoy capacitado para agradecerle a Dios por todas las circunstancias. Si nosotros hiciéramos eso, hermano, seríamos muy espirituales y santos. Amén. Amén. Si nosotros dijéramos, no hombre, si yo estuviera en esa situación, seguro que yo no le reclamaría a Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermano? Nosotros le reclamamos a Dios. ¿Sí? Recuérdate siempre. Cuando leas Éxodo 17 del 1 al 6, recuérdate siempre de algo muy importante, que nada de esto que pasó en Éxodo fue iniciado por el pueblo de Israel. Mi punto es este, que al hablar nosotros de todas estas cosas preciosas, es de que tú pienses de cuán importante es agradecer a Dios por todas tus circunstancias.
bien importante que tú digas realmente lo que yo debo de hacer en esta situación, en medio de esta situación, es agradecer a Dios. Porque es el pilar de Dios el que me ha dirigido. Estoy en la mera presencia del pilar. Y fíjense que ellos, la presencia de Dios estaba externamente en ellos, porque era un pilar de fuego en la noche y una nube en el día, y ese era Dios mismo, era el Espíritu de Dios. Ellos eran guiados exteriormente. Ahora nosotros podemos decir, hermano Carrillo, gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero nos pasa lo mismo. O sea que ellos con la presencia de Dios exterior y mire lo que les pasaba. Y nosotros con la presencia de Dios interiormente y mire lo que nos pasa. Lo mismo que ellos. ¿Por qué nos pasa eso? Porque a ellos se les olvidaba la nube, se les olvidaba el pilar. ¿Saben ustedes que a nosotros se nos olvida Dios? Se nos olvida Dios. Se nos olvida que Dios está guiándonos. Entonces, hermano, aquí esta fotografía es para nosotros. Y por eso Dios un día le dijo al pueblo de Israel, le dijo, ustedes conocen mis obras, pero Moisés conoce mis caminos. Con eso voy a finalizar hoy. Hay muchos hermanos que les gustan los milagros, les gustan las obras de Dios. Oh, hay hermanos que les encantan los milagros. Ellos quieren una iglesia donde solo milagros hayan. A ellos les gusta donde traen con silla de ruedas a la gente y que se levante. A ellos les gusta que a uno les tiren el pie, a otro les gusta que el pastor diga que le está saliendo oro en las muelas, otros les gustan solo milagros, solo milagros. Y eso es peligroso, eso es peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque Jesús mismo dijo que Él no se fiaba de los que lo andaban buscando por los milagros. No se fía Dios de ellos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los milagros no son para la vida eterna. Ellos no hacen nada en usted internamente. Usted lo sanó, Dios, es más. Después puede ser que vuelva a la vida que tenía antes, una vida perdida. Por eso no nos debemos de enamorar de los milagros. Mejor conozca los caminos. Si usted sabe cuál es el propósito de Dios, si usted sabe qué es lo que Dios está buscando, eso debe enamorarse usted. Eso sí que le guste, eso que usted diga, gracias Señor, porque ya no soy el mismo gruñón de hace 6 meses. Gracias Señor, porque no soy el mismo mentiroso de hace 6 meses. Gracias Señor, porque ya no soy el mismo avaro de hace 6 meses. Gracias Señor, porque estás trabajando en mí. Sus caminos notificó a Moisés y a su pueblo sus obras. Al pueblo lo llevaba de milagro en milagro, de milagro en milagro. ¿Y qué hizo después con ellos? Los mató a todos. Porque los milagros no te van a cambiar internamente jamás. Calladitos todos porque son culpables. Enamórate de Cristo. Enamórate de Cristo aunque no haga nada por ti. Ay, hermano Carrillo, ¿qué clase de evangelio me predica? Enamórate de Cristo aunque no haga nada por ti. Una vez había un hombre que se llamaba Juan. Y Dios lo llamó para que anunciara el camino. Dios lo llamó y le dijo, tú vas a anunciar el camino.
para que mi hijo se introduzca. Tú vas a ser el precursor. Y por eso Juan el Bautista comenzó a predicar que el que venía detrás de él era mayor y era el mero mero. Y resulta que pasado el tiempo lo metieron preso. Lo metieron preso. Y estando preso, le llegaron a contar lo que estaba pasando a través del ministerio de aquel que él anunció que venía detrás de él. Fíjese. Y le dijeron, los ciegos miran, los cojos andan, los muertos resucitan. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué dijo él? ¿Será el que estamos esperando? ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo? Fíjese, ¿será él? Vayan a decirle que digo yo, que si es él o esperamos a otro. Mire, hermano, mire, el que decía ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora mire lo que el Señor le demuestra, pues, porque el Señor quiere que tú entiendas el mensaje de este día. Después de que lo llegan a ver a la cárcel y le dicen todo lo que él anda haciendo, el Señor Jesús le dice, díganle que estoy haciendo milagros y que no voy a hacer nada por él. ¿Quién quieres ser tú, hermano? Yo te pregunto, ¿quién quieres ser tú? Sinceramente, ¿quieres ser Juan el Bautista o uno de los paralíticos que hicieron andar? Yo quiero ser Juan el Bautista, aunque me quiten la cabeza, aunque me maten. ¿Por qué? Porque de los hombres nacidos de mujer, nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Y cómo mueren los grandes? Presos y sin cabeza. Así mueren los grandes. No vas a creer que mueres tirando las muletas. Porque muchos eso quieren, tirando las muletas. ¡Ay, soy libre, soy libre! ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Hermano, yo he conocido gente que Dios le ha hecho milagros grandiosísimos y luego está en el mundo. Uf. Aunque no me digan amén. Masa y Meriba. Masa y Meriba. Masa significa ser tratado. Fíjese qué tremendo, hermano. Masa significa ser tratado, ser probado, ser tentado, ser testeado. Testeado, no testeado. Y Meriba significa reclamo. Así que Masa y Meriba es la tentación con reclamo. Quiero finalizar, ahora sí les prometo. Acuérdate siempre que Dios te va a probar por medio de sequía. Dios te va a probar por medio de sequía. O sea que lo que usa Dios para exponer nuestra naturaleza es la sequía. Dios da agua, pero también la escasea. ¿Cuántos lo han visto en lo físico? Dios da agua, pero la escasea. Ahora, ¿qué es estar faltos de agua? Es estar faltos de Cristo. Dios te va a probar, te va a llevar a un punto donde estés escaso de Cristo. Así que hoy te podemos ver muy feliz, muy contento, diciendo que ahí está el que quita el pecado del mundo, que es el Cordero de Dios, y pasado mañana te veo en la cárcel. ¿Es Él o esperamos a otro? ¿Cómo es posible, verdad, hermanos, que nosotros podamos pasar por esas circunstancias?
Muy bien. Entonces, en el próximo mensaje vamos a hablar de las características del agua. Ahora vamos a hablar qué es el agua. Porque en fórmula el agua es H2O. ¿Sí o no? Si a ustedes les dicen, hermanos, ¿quieren H2O? Y tienen C, ¿qué van a decir ustedes? Claro que sí. Entonces vamos a ver por qué Dios quiere que nosotros comamos y bebamos. Y como ya vimos las vitaminas que tiene la comida, las 15 características de Cristo, ahora vamos a hablar de las características del agua, porque el que come y bebe tiene vida eterna. Quiere decir que el agua también tiene componentes, H2O espiritual. Vamos a hablar del H2O espiritual, de los componentes del agua. ¿Por qué esa agua sale de la peña? ¿Y por qué al final de la Biblia sale del trono de Dios? ¿Y por qué al principio de la Biblia el árbol nos lleva al agua y en el fin de la Biblia el agua nos lleva al árbol? Aleluya. Eso está bueno. Entonces, next time, I promise you that I will be speaking about the water and the content of the water, the essence of the water. Señor Jesús, muchas gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra es clara, tu palabra es bendita, tu palabra es vida. Señor, muchas gracias porque todo el tiempo estás con nosotros y nos bendices, no importando cómo somos nosotros. Tú no nos ves conforme a nuestras iniquidades, nos ves conforme a tu grande amor. Y la revelación divina no es por nosotros, la revelación divina es porque tú eres la revelación. Bendice a todos mis hermanos y gracias en este día, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice...